Muy buenas tardes. Tenemos música de fondo el día de hoy, ¿verdad? Ándele. Muy bien. Oigan, a ver, ya, entrando al tema, listo entonces. ¿Se escucha ahí? A lo mejor y me ayuda a acabar la canción y a agarrar el final y el principio. Muy bien. ¿Listo? Sale. Muchas gracias. Circula en la Suprema Corte de Justicia de la Nación un proyecto de una ministra que es muy preocupante. De aprobarse o de lograr los 4 votos que necesita para bloquear las acciones de inconstitucionalidad, sería, y las controversias, sería un duro golpe a los mexicanos. ¿De qué se trata? El proyecto que presentó la ministra Loreta Ortiz en la Corte, en la práctica, significa aprobar por la puerta de atrás una reforma ilegal eléctrica a nivel nacional. Es decir, si el proyecto que está impulsando la ministra Loreta Ortiz logra, fíjense bien, 4 votos, no necesita mayoría, necesita 4 votos, entonces en la práctica el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y el gobierno de Morena va a lograr que en México se impulse energía cara y sucia. Ese es el resultado directo de este lamentable proyecto que se está presentando ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Por qué digo esto? Porque más allá de la reforma que se está debatiendo en el Congreso, ante la evidente falta de los votos que requieren para hacer la reforma constitucional, lo que están buscando es declarar o que no alcance los votos para declarar inconstitucional la reforma de ley de industria eléctrica que se aprobó el año pasado, y en la práctica es lo mismo que la reforma eléctrica, lo mismo. Lo que hace es darle prioridad a energía cara y sucia. Lo que hace es obligar a romper la regla que hoy existe de que se tenga que comprar la energía más barata y por lo tanto incluso la más limpia. Es decir, en la práctica, si ese proyecto logra 4 votos de ministros y ministras de la Corte, en México la CFE va a poder hacer lo que le venga en gana y va a poder comprar la energía más sucia, basada en quemar combustóleo, la energía más cara, que nos va a generar que tú, mexicano, en tu casa, el recibo de luz llegue o más caro, o que tú, mexicano, tengas que pagar tus impuestos para que te subsidien la luz. Yo hoy quiero alzar la voz y alertar lo que esto significa. Es un golpe al bolsillo de los mexicanos, es un golpe al medio ambiente y lamentablemente, viene, como se los dije, de la falta de carácter y de voluntad de la oposición en el Senado de la República, que se pusieron de acuerdo con cabildeos lamentables, incluyendo de mi partido político, y que dieron los votos a una ministra que claramente iba a tener una actitud de subordinación o de simpatía ante el gobierno de la República de Morena. Porque más allá de la opinión que yo pueda tener de la persona y de su capacidad, era evidente que no iba a tener autonomía e independencia, por Dios. Pues si de dónde venía de trabajar, había sido diputada federal emanada de ese partido político o del antecedente de ese partido. ¿De veras pensaban que iba a actuar con autonomía y con independencia? Yo por eso, luego se molestan cuando tengo las actitudes muy claras y muy frontales de señalar los temas, pero hoy no se vale llorar lo que ayer no defendieron con sus votos. Hoy, por los votos que le dieron a los ministros y ministras muy afines a la 4T y a Morena, es que ya logran los 4 votos que necesitan para evitar las acciones de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales. Y eso es lamentable que esté pasando en este país. Yo hoy levanto la voz
y hago un llamado a los ministros y ministras que estén a la altura de lo que necesita México y que no traicionen a los mexicanos ante una reforma claramente ilegal, claramente inconstitucional, que no puede ser avalada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hoy no es una realidad todavía, está en proyecto y por eso levanto la voz. Senador, si nos permite, le pregunta Carlos Guzmán de CMX Noticias. Senador, ¿cómo está? Buena tarde. Venimos de la Cámara Baja, donde tanto la fracción del PRI como algunos de los diputados, en este caso encabezadas por el presidente de la Jucopo, Moreira, mencionaban que, bueno, finalmente este tema de la contrarreforma eléctrica, le llamo contrarreforma porque es una contrarreforma, pero ellos están mencionando que a partir del 10-14 del próximo mes van a empezar a discutir en comisiones, pero ellos en alguna medida están dando a entender que ellos pueden apoyarla si hay algunas modificaciones. Es primeramente preguntarle qué punto de vista le merece a usted como integrante de Acción Nacional, que aquí va a fungir como Cámara Revisora finalmente, y en la segunda en el tema justamente de lo que decía de esta controversia que se va a buscar presentar por el tema de lo que aprobaron aquí del decretazo para la cuestión de promoción de revocación de mandato. Con mucho gusto. A ver, yo quiero ser bien claro. Blancos y negros, no vamos a aprobar las y los senadores del PAN la reforma eléctrica de Andrés Manuel López Obrador y Morena, porque impulsa energía cara y sucia en lugar de energía limpia y barata. Andarse saliendo de ahí, para mí, es hacerle el trabajo a Morena y al gobierno. No hay nada que componerle a la reforma eléctrica. La reforma eléctrica es dañina. El gobierno y la CFE generan electricidad más cara, al doble del costo en base a ciclo combinado de gas y hasta 4 veces más cara que energías renovables a largo plazo con productores independientes privados. Entonces, ¿por qué quieren insistir en que le tengas que comprar a CFE? Y además contamina más porque la quieren generar en base a quemar combustible. Por eso no hay manera que nosotros aprobemos esa reforma eléctrica. Y yo lo dije desde el principio, está bien fácil. Diles que no, vota que no. No les andes haciendo el juego. Pues ahora resulta ser que no solo tenemos el riesgo de la reforma eléctrica, sino que el proyecto que se puso a discusión de la Corte es un proyecto que en la práctica logra la reforma eléctrica. O sea, más allá de si se aprueba la reforma eléctrica constitucional, si ese proyecto logra 4 votos, fíjense lo peligroso, pues, de los nombramientos de los ministros y las ministras. Por eso tienen que ser autónomos independientes. Ahorita tenemos duda de cómo van a actuar. Espero equivocarme. Y respeto el derecho que tienen los ministros de actuar, pero es claramente inconstitucional decir que tienen prioridad la generación de energía de los contratos legados famosos, que con el cambio que hicieron es la de la CFE, pues. Entonces eliminan competencia, buscan impulsar esta energía cara y sucia. No estoy de acuerdo. Entonces, no, yo siempre he dicho, ¿para qué le buscan 3 pies al gato? Si tienen los votos, dile, no va a pasar porque es dañino, y pasemos a discutir cómo impulsar que la gente tenga acceso a energía más barata y más limpia. Así de claro, definiciones, es lo que necesita México, no titubeos. Definición en defender lo que le conviene a este país. Félix Muñiz, de Punto Aéreo. ¿Qué tal, senador? Sobre el mismo tema, según en la Cámara de Diputados ya están por elaborar el dictamen. Si se elabora una nueva redacción diferente a la que se tiene, podrían acompañarla una. Y en caso de que el proyecto de la ministra pase, puede haber un recurso de inconstitucionalidad o ya es impugnable. Y la tercera, de una vez en paquete, ¿me puedes explicar por qué la desbandada de panistas? Unos se van ahorita a Movimiento Ciudadano, allá la senadora de Aguascalientes también ya buscó otro partido. Entonces, si me puedes comentar esos temas. O sea, la facilita para el final. Oye, a ver, voy por partes. Primero, mi opinión es que cámbienle lo que le cambien a la reforma constitucional. Si se queda el corazón de impulsar energía cara y sucia,
jamás le voy a dar mi voto. Y yo espero que nadie de la oposición caiga en ese juego, porque ya vimos que luego se logran consensos y van y hacen lo que les viene en gana. Muestra un botón la Guardia Nacional, que se puso civil y fueron y hicieron lo que quisieron. Entonces no, yo en lo personal no les voy a dar mi voto jamás para esa reforma eléctrica dañina, y creo que nadie de la oposición espero que lo haga, porque sería caer en el juego de Morena, que claramente lo que quieren es impulsar que la CFE domine el mercado, y eso va en contra del interés de los ciudadanos porque impulsan energía cara y sucia. Entonces yo diría que no les dé miedo decirle que no al gobierno, hombre. Si el gobierno impulsa algo positivo, claro que hay que apoyarlo, pero si impulsa algo negativo, dile que no. Si no tienes ese carácter y ese valor, hazte un lado, porque hoy México necesita gente valiente, que no esté pensando en otras cosas, sino que defienda lo correcto para este país. Punto. Así. Esa es mi opinión. La segunda era Sobre el proyecto. Sí. ¿Cuál es la desgracia de ese proyecto? Y por eso yo soy tan duro. Y espero que me demuestre, que le demuestre a México, no a mí, los y los ministros que están defendiendo el interés de los mexicanos. Y espero que nos tapen la boca a quienes pensamos que se hicieron malos nombramientos a modo, de gente afín al gobierno, que era evidente, que venían de trabajar en el gobierno, pues por Dios. Pero ahí la verdad no es culpa del gobierno, es culpa de la oposición. Por eso cuando me dicen, es que vamos a luchar en un futuro por un México mejor, yo les digo, ¿qué tal si empezamos a luchar hoy con las facultades que tenemos? Ni un solo nombramiento de un órgano autónomo ni del Poder Judicial hubiera pasado si no le daban los votos a la oposición, porque se requieren 2/3 partes. Y con esos nombramientos están logrando hacerle daño al país. Yo espero equivocarme, y mi respeto en lo individual para los seres humanos que están ahí, pero la interpretación que está haciendo es sumamente dañina para el país. En la práctica, repito, en la práctica, ese proyecto, si logra, no la mayoría, 4 votos es todo lo que necesitan, fíjate nada más. Si logra 4 votos, ya ni necesitan la reforma eléctrica el gobierno. Con eso hace lo que quiera y le va a dar prioridad a la energía cara y sucia de CFE. Entonces, mi pregunta va a ser, si logran bloquear las controversias y las acciones, ¿de quién es responsabilidad? ¿Del gobierno de Morena o de la oposición que no tuvo la altura para entender el momento en el que estamos en México y que no se sostuvo con los votos? Mínimo es igual de responsable, mínimo, y me hago responsable de mis palabras. Pero nosotros tenemos que estar a la altura de las circunstancias y no permitir esos nombramientos de personas que tienen comprometida su independencia y su autonomía. Y repito, ojalá y me equivoque, pero previsiblemente no va a ser así. Sí. Tercero, del PAN. Yo lamento mucho lo que está pasando en la bancada y la salida que están teniendo militantes de mi partido. No me voy a ir por la fácil. Lamento y me duele que se vayan, pero creo que hay un motivo por el cual lo hacen. No los justifico, sino que creo que mal haríamos en querer hoy criticar a quienes ayer celebrábamos que fueran parte de nuestro partido. Así lo digo, O sea, ¿por qué ayer sí eran dignos y hoy resulta ser que, qué mal están que se fueron? ¿No será mejor hacernos responsables de los motivos que están impulsando la salida de esas personas y hacer una autorreflexión de si está o no a la altura del partido en este momento para ser atractivo y para que la gente se sienta identificada y para que personas que le han dado años, décadas a la lucha que el partido ha significado estén tomando la decisión cada vez más seguido de partir de él? Yo creo que esa es la pregunta que tenemos que hacernos, y la hago habiendo vivido salidas cuando a mí me tocaba la responsabilidad, que después en la reflexión y la autocrítica te duelen y dices, caray, debí de haberme esforzado por hacer lo máximo posible. Hoy, en muchos lugares, mucha gente se siente excluida, siente que a la dirigencia no le importa si están o no en el partido, sienten que, incluso en algunos casos, prefieren que se vayan, porque tienen
temor a la competencia sana. Parecería que hoy se premia la lealtad por sobre la capacidad. Y eso es muy lamentable. Repito mis palabras. Parecería que hoy se premia la lealtad por sobre la capacidad, el esfuerzo y el profesionalismo, y eso no nos va a llevar a ningún lado. Yo quiero ver un PAN fuerte, yo quiero ver un PAN competitivo, quiero ver un PAN firme, y aquí estoy dando la lucha y no me voy a ir a ningún lado. Pero uno alza la voz con las causas que se unifican con los principios del partido y resulta que eres incómodo. O sea, yo soy incómodo, ¿por qué? Porque defiendo que de ministros y ministras de la Corte quiero a gente autónoma e independiente. Por Dios, pues si eso es lo que el PAN significa, debería de ser lo que el PAN estuviera impulsando, no criticar a quien piensa así. Entonces no, yo no me voy a sumar a la andanada de críticas. Lamento, hago todo lo posible humanamente a quienes conozco para que no se vayan, pero entiendo que estamos en una crisis que tenemos que superar. Pero eso pasa porque el responsable, que es la dirigencia, abra las puertas del partido, sume, acepte voces distintas y que juntos encontremos los puntos de coincidencia para salir fuertes y competitivos. Porque si no, cuidado, que al rato volteen para atrás y quizá no haya nadie. Gracias. No tendremos más preguntas registradas, señor senador. Con eso sobró y bastó. Muchas gracias a todos, muchas gracias.